una fe firme. Y saben, me he dado una vuelta por las redes sociales estos últimos días, estos últimos tiempos. He estado viendo algunas publicaciones que me sacan risas y otros me ponen a pensar en ciertas cosas. Y hace poco miré una publicación y yo sé que todos ustedes la vieron, y si la vieron, escríbanme sí, sí la vimos. Es una publicación de un juguito, de una caja de jugo con su pajilla, y nos dicen que toda la vida hemos tomado el jugo de forma incorrecta, y nos dicen cuál es la forma correcta, que la pajilla va para el otro lado. Yo no sé si ustedes la vieron, pero yo sí la vi. Muchas personas la compartieron y de hecho empezaron a decir: wow, estuve equivocado toda mi vida, estuve tomando el jugo mal toda mi vida, ¿verdad? Entonces, por ahí yo miré la publicación y dije yo, pero no es cierto, ¿verdad? No es así. Pero la publicación se hizo viral y muchos ahora toman el jugo diferente y creen que fueron engañados toda la vida y tomaron el jugo mal toda la vida. Y esto me llama la atención en gran manera, porque todos, cristianos y no cristianos, estamos siendo víctimas de estos argumentos y somos tan fáciles de engañar que de la nada, así no era. Toda la vida he sido engañado y era así. Y solo porque a una persona se le ocurrió cambiarlo y decir que ahora es así. Y a veces esto no es cierto. A veces no es cierto. A veces te ponen imágenes. ¿Cuándo te diste cuenta que? Y te cambian, y no siempre es cierto. Pero muchos cristianos, muchas personas lo compartieron y creyeron que habían sido engañados. Y tal vez este ejemplo sea bastante vago, ¿verdad? Bastante irrelevante. Pero eso nos demuestra que somos presa fácil del engaño. Que fácilmente ponen algo y nosotros lo creemos, lo tragamos de entrada y decimos: así es como nos están diciendo. Y no como toda la vida lo hemos visto, y no como se nos ha enseñado, sino como ahora se nos está enseñando. Así sucede también con las doctrinas. Así sucede también con la agenda del mundo. Así sucede también con estas nuevas ideologías. Vienen a cambiar lo que para siempre ha sido así, lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo, y nos dicen que ahora no es así, que es de la otra forma, que hemos vivido equivocados y que ahora las cosas se deben hacer de la otra manera. Somos presas muy fáciles de sus mentiras, de las mentiras en las que nos envuelven, y nos vamos caminando por el mismo camino de ellos. Y quiero decirles, ante ataques constantes repletos de argumentos, de ideas, de información nueva, verdades a medias, falsas doctrinas, ideologías absurdas, lo que necesitamos sin duda es fortalecer nuestra fe, nuestra teología, nuestros argumentos, en lo que realmente estamos creyendo. ¿En qué se basa? ¿Por qué me engañan tan fácil? ¿Por qué tan fácil digo: no era así, ahora es como ellos dicen? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa? Que ya no estamos teniendo el discernimiento, ya no estamos viendo bien y facilito decimos: ¿será que yo he estado equivocado todo el tiempo, toda mi vida? Y muchos tienen una percepción de la fe, y sé que cuando les hablé del título de una fe firme, muchas veces tomamos la fe como que solamente es la capacidad de saber esperar en Dios mientras contesta mi oración, ¿verdad? Yo tengo fe, yo estoy esperando en que Dios me conteste, y percibimos la fe de esa manera. Y yo hoy te pregunto: ¿de qué manera percibes tú la fe? ¿Qué es para ti la fe? La fe solamente es esperar en Dios a que Dios haga y cumpla mi oración, o la fe se trata de algo más fuerte. Pues la palabra del Señor nos habla de lo que es la fe, pero muy pocas veces hemos desglosado y desmenuzado el pasaje. La fe también es conocimiento. La fe también se trata de entender la Escritura, de conocer a Dios, de confiar en Él. Fe para vivir el evangelio que realmente estamos predicando. La fe son convicciones. No podemos vivir en una fe ciega. Lo creo porque así es. Entonces, si no tienes argumentos, si no tienes bases, vas a creer lo que te vengan a decir, porque te lo vienen a decir con mucha seguridad.
pero nuestra fe necesita estar fundamentada en la palabra del Señor. Y una fe no solamente para esperar a que Dios cumpla el milagro, sino una fe para que yo también pueda sostenerme en este mundo. La palabra dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo te traigo un concepto de convicción. La convicción, según el diccionario, es la seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que se siente. Una convicción firme. La fe es la seguridad de estar en la verdad. Es poder estar de pie y estar firme ante cualquier situación porque confiamos en lo que creemos y sabemos en quién confiamos. Perseveramos porque conocemos a aquel que nos llamó y la palabra que Él predica, la teología de Jesús. Una persona que se mueve a raíz de sus convicciones es alguien que está seguro de lo que cree y que sabe que aquello que cree es verdad y es suficiente para él. Y la fe por ello se debe fundamentar en la palabra. Sin la palabra no hay fe que sostener. No puedes decir que crees y que confías solo porque yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Y por qué lo sabes? ¿Dónde está puesta tu fe? Muchas veces le decimos así a la gente: hermano, ¿dónde está su fe? No, es que yo creo, ¿verdad? Yo confío, pero la fe no se trata solo de eso. La fe es conocimiento también, y el conocimiento de la palabra del Señor. Una fe firme, una fe que está colocada sobre la roca que es Cristo Jesús, está colocada en el fundamento de su palabra. Esa es la fe. De eso es que se trata la fe. No porque un predicador lo dijo, porque si tu fe está fundamentada en lo que el predicador dice, lo que las personas dicen, cierta iglesia dice, cuando estas personas o esta cierta iglesia se extravíen o se pueden extraviar, tú te vas a extraviar con ellos. Si no tienes convicciones firmes y realmente no estás claro en lo que crees y que crees en la palabra de Dios, cualquier argumento que venga, cualquier ideología nueva, cualquier verdad transformada y torcida va a venir a destruir tu fe y a confundirte. Y hoy en día la palabra confusión, ser confundido, está muy de moda. Estoy confundido, no sé quién soy, estoy confundido. ¿Por qué no sabes quién eres? ¿Dónde está tu fe? ¿Quién dice lo que tú eres? Esa es la fe firme de la cual vamos a hablar hoy en esta noche. Una fe para sostenerte, una fe capaz de hacerte dar la vida por lo que crees. Una fe que te hace morir por defender lo que crees. Y aunque todo el mundo diga lo contrario, yo voy a sostener lo que yo creo. Como con el juguito, ¿verdad? Yo he escuchado a muchas personas hablar y decir: es que lo escuché que lo dijo el pastor, ¿verdad? O dice: yo sé que hay un versículo de la Biblia que dice esto y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y no, ¿verdad? Necesitas tener ese fundamento, necesitas tener pruebas. Necesitas tener pruebas. Y tus pruebas están en la palabra del Señor. En la Biblia, en lo que dice la Escritura. Dice Colosenses 2, del 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, cuidado. Mucho cuidado le escribe Pablo a los colosenses, que nadie los engañe con filosofías y con huecas sutilezas, con filosofías nuevas, con nuevos argumentos. Es que es la nueva ola, el nuevo concepto. Mucho cuidado con eso. Y donde realmente podremos probar si tenemos una fe firme es sometiendo la prueba. Y hoy en día nosotros estamos viviendo los últimos tiempos que estamos a las puertas de la venida del Señor, tiempos donde nuestra fe está siendo puesta a prueba y tiempos donde estamos viendo hermanos en la fe, pastores, maestros, líderes, caer en las artimañas del enemigo, caer
en el engaño del enemigo, caer en el engaño de su corazón, caer en los sentimientos, caer y ser presa de sus emociones, porque hemos dejado nuestra fe. Nuestra fe ha tambaleado. Por eso hemos visto a tantas personas, tantos maestros, líderes caer y cambiar su fe por las ideologías del mundo, por la nueva ola, por las nuevas cosas que vienen, porque muchos han creído que antes estaban engañados, que antes que no habían descubierto lo que ahora saben. Cosas como esas. Quiero que me acompañen al libro de Daniel. El libro de Daniel en el capítulo 6, versículos del 4 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor y dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma este edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál es la estrategia que se filtra aquí? La estrategia es hacer caer a Daniel. Y como sabían que Daniel era íntegro y recto, entonces no podemos acusar a Daniel en cuanto a la ley, ¿verdad? Porque Daniel es íntegro, es recto, no hay falla en él. Entonces vamos a cambiar la ley y vamos a cambiar las cosas en contra de lo que Daniel cree, y así lo vamos a hacer caer. Por muchos años, amados hermanos, vimos la familia como había sido constituido, hombre y mujer. Pero hoy ya la familia no se ve así. Por muchos años se nos enseñaron cuáles eran los roles específicos del hogar, cómo debíamos criar a nuestros hijos. Pero hoy en día, lo que nosotros profesamos, lo que estamos fundamentados en la palabra, lo que estábamos llamando malo, lo están llamando discriminación, ataque, y hasta que es en contra de la ley. Ya que en algunos lugares ya la iglesia ya no está cumpliendo la ley. No estamos llamados a hacer desorden ni a rebelarnos, sin embargo, cuando la ley se enfrenta a Dios y va en contra de nuestra fe y de nuestras convicciones que están fundamentadas en la palabra de Dios, necesitamos elegir y necesitamos adquirir y tomar una postura. Nuestra fe debe ser tan firme porque creemos, porque así ha sido enseñado, porque la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos y pasará todo menos su palabra.
La palabra del Señor así lo dice, pero mi palabra no pasará. Los tiempos pasarán, todo pasará, todo cambiará, se va a renovar las mentes, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. O sea que lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, en lo que hemos sido enseñados en el Señor, eso no pasa de moda. Eso no pasa y se transforma en un nuevo concepto. Eso es así forever, hasta que Cristo venga y hasta después que nos vayamos con Él. Ese es el fundamento de su palabra. Hay personas que prefieren evitar los temas sensibles en lugar de tomar una postura, en lugar de decir esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo he sido enseñado, esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que yo voy a creer, lo que voy a defender y en lo que me voy a cimentar. Esa es la clase de fe que nos va a hacer sobrevivir ante la prueba que vivimos cada día en este mundo, porque cada día las posturas y las ideologías y los conceptos se vuelven más fuertes, más firmes y nos convencen más rápido y caemos más fácil en el engaño, pero caemos más fácil en el engaño porque no conocemos la palabra de Dios, nos hacemos llamar cristianos, pero cuando nos preguntan acerca de nuestra fe, no sabemos contestar. Necesitamos adquirir una postura como hijos de Dios. La iglesia somos nosotros y cada uno de nosotros debe tomar la postura que Dios dice, que la palabra de Dios dice. La iglesia de Cristo necesita levantarse con una fe firme en las convicciones que hemos aprendido de la palabra del Señor. La iglesia no está para ir a pelearse y a establecer que se les respete y muchas cosas. No, la iglesia está para sostener su fe, para no dejar de enseñar la palabra, para no dejar que los argumentos del mundo vengan a infiltrarse y a confundirnos. ¿Para qué necesitas tomar una postura? Tú no puedes seguirte quedando callado y ser víctima de la confusión. Necesitas tomar una postura como padre para criar a tus hijos, una postura para guiar a tu familia, una postura para cuidar tu propia mente. Si no estás firme en tus convicciones, en lo que Dios dice de ti, en lo que tú eres en el Señor, en cómo Dios te creó a ti, vas a ser víctima de los argumentos que el mundo va a traer para convencerte. Porque de tanto que lo dicen, pues seguramente es cierto, pero no es así. No es así. Si tú no sabes a qué has venido a este mundo, cuál es tu propósito en el Señor, y hay todas esas preguntas en ti, preguntas que están contestadas en la Biblia, en la palabra del Señor, entonces muchas personas van a querer traer respuestas a tus inquietudes y no van a ser respuestas que te van a acercar a la presencia de Dios. Van a ser respuestas que te van a apartar del propósito de Dios. Entonces, como padres necesitamos tomar esa postura. Sí, el mundo y la escuela te pueden enseñar esto, esto y esto, pero la Biblia dice así y nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Esa es la enseñanza. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque esa es nuestra parte. Esa es parte para ti, para cuidar tu mente. Si tú sabes quién eres, si tú escudriñas la palabra de Dios, entonces vas a tener una fe firme y no una fe ciega. Porque entonces, ¿y dónde lo dice? ¿Y quién lo dice? ¿Y dónde están tus respuestas ante eso? El mundo sí tiene muchas respuestas. Están listos para bombardearnos y para contestar nuestras preguntas, pero nosotros estamos listos para responderle las preguntas a los más pequeños cuando se enfrenten a la confusión y nos digan, ¿y cuál es la verdad? ¿Estamos listos para tomar una postura en este mundo? Una postura para mí y mi familia y una postura para mí como persona que me cuide del engaño del enemigo, que cuide mi mente, porque créanme, de tanto que uno ve esas series y de tanto que uno ve cómo se vuelve el pecado tan normal, pues podemos creer que también para nosotros es normal. Daniel sabía que orar era lo correcto y por eso fue librado del foso de los leones, porque él no dejó de hacer
lo que él sabía hacer, lo que él sabía que era correcto delante de Dios. El edicto decía que él no debía orar, pero Daniel seguía orando porque él sabía en quién creía. Y Daniel no se fue a pelear con los sátrapas y los sacerdotes y le fue a decir, ustedes van a respetar mi fe. No, no está en ir a pelear para que me respeten y para que crean lo que yo creo. No, está en mi actitud. Mi actitud es la que gana. Mi honra a Dios es la que realmente va a salir adelante. No las peleas, no que todos, no ganar la pelea ante el mundo. No es así. Me encanta este pasaje. Daniel 6 del 21 al 22. El rey estaba preocupado porque el rey conocía y amaba a Daniel. Y él tuvo que meterlo al foso de los leones porque era la ley, ni modo, pero no porque él quería. Y cuando el rey le pregunta a Daniel, el Señor te ha librado, Daniel le responde, oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de este pasaje? No solamente que Daniel haya sido librado de la boca de los leones, no va por ahí. Es que Dios fue glorificado con la actitud de Daniel. Dios fue glorificado por la fe de Daniel. La fe de Daniel, las convicciones de Daniel, su fe se volvió en acciones. Esas acciones glorificaron a Dios porque luego el rey Darío dice... Versos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones. El nombre del Señor fue exaltado, la fama de Dios se extendió. El rey Darío proclamó la grandeza de Dios por su fe, por la fe de Daniel. Esa es la victoria de Dios, que nuestra fe glorifique el nombre del Señor. No que sea respetado, no que seamos respetados nosotros y que la iglesia y que los cristianos, no, es Dios. Es que mi fe firme, que no se deja engañar, que no se deja vencer ni confundir, glorifica a Dios. Ese es el verdadero propósito. La fe no es nuestra, es un don de Dios, es fruto de su Espíritu Santo en nuestra vida. Por ello está hecha para edificar la iglesia y para glorificar su nombre. Todo cuanto hagamos o digamos debe tener el propósito de glorificar a Dios. Yo tengo fe y confío en su palabra en contra de todo y de todos, porque entiendo que es Él el que merece ser exaltado con esto, no yo. Sé que lo que hago o digo me acerca a su propósito, a ser más como Él quiere que yo sea. De eso se trata la fe. Una fe que exalta a Dios, una fe que glorifica a Dios, una fe que se basa en su palabra, una fe que se torna en acciones, no para pelear, sino para pelear como Dios quiere que lo hagamos. Esa es la fe. Nos toca defender esa fe, levantar estandarte y bandera, pero la bandera del Señor, el estandarte del Señor, eso es lo que nos corresponde hacer, y solo lo vamos a hacer mientras nos llenamos de las Escrituras. Mientras entendemos de dónde proviene la fe. Estoy esperando que Dios sane a mi familia, porque sé que Dios es capaz de sanar, porque la palabra del Señor dice que Dios sanó e hizo esto, esto y esto. Sé que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales, porque Dios abrió el Mar Rojo e hizo pasar al pueblo de Israel. Sé que Dios es capaz de hacer, porque la palabra de Dios promete esto, esto y esto. Sé que debo defender la familia, porque esto es lo que la palabra de Dios dice, y mi fe está sustentada en la palabra de Dios. De eso se trata, de defender nuestra fe. ¿Y sabes cómo defiendes tu fe? Tu fe no la defiendes levantando una pancarta, y les pido me disculpen, pero está haciendo un calor terrible por acá.
Tu fe no la defiendes al levantar una pancarta e irte a solear allá en una gran manifestación. Así no se defiende la fe. Yo no encuentro ese ejemplo en la palabra de Dios. La fe se defiende cuando estamos en una situación y decidimos no pecar. Cuando en tu trabajo te niegas a no tomar lo que no es tuyo, aunque lo necesites. Cuando estás a solas con tu pareja y decides huir y no pecar. Tu fe la defiendes cuando honras a tu cónyuge y te apartas de las tentaciones sexuales. Tu fe la defiendes cuando entiendes que aunque obedecer la palabra te traiga consecuencias con el mundo, estás honrando a Dios con lo que haces. Esa es la manera de defender la fe. Los discípulos, los apóstoles defendieron la fe hasta el final, hasta ser lapidados, hasta ser decapitados, hasta ser crucificados. Hasta ahí defendieron la fe ellos. Y nosotros tenemos mucho miedo de que la iglesia empiece a ser perseguida otra vez. No queremos que nos persigan. Por eso no queremos hablar, por eso no queremos tener una postura firme ante el mundo, porque no queremos que el mundo se enoje con la iglesia. Pero encontramos este ejemplo en la palabra del Señor. Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el ejemplo de la palabra. Hay una película que me gusta mucho de la saga de Dios no está muerto, donde la mujer se ve enfrentada a un juicio por haber hablado de Jesús en un aula de clases cuando la ley decía lo contrario. Y ella saltó con una frase que a mí me gusta mucho. Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. Y Dios dice, todo el que me sirviere, mi Padre le honrará. Y el que me reconociere delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y negarle es también negarme a leer la Escritura, a hablarle a mis hijos, a hablarle a los que tengo cerca de lo que Dios realmente es y su palabra. Cuando te quedas callado, cuando no adquieres y tomas una postura de tu fe, estás negando al Señor. Esta es la defensa de la fe. ¿A quién realmente le eres leal? ¿A qué estás dispuesto a arriesgar por tu fe? Porque nadie arriesga su vida por algo que no cree. ¿Y qué mejor ejemplo de arriesgar la vida tenemos sino el de los apóstoles, que arriesgaron su vida por la fe que le tenían al Señor? Por lo que habían visto, por lo que habían oído, por las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como le dijo Lucas en la carta a Teófilo, en el tratado que es el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos. Cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, estaban seguros de lo que defendían, por eso dieron su vida por ello. Pero ese es el problema con nosotros, que a veces no estamos seguros de lo que defendemos. Por eso nos quedamos callados. Los días cada vez se vuelven más difíciles. Necesitamos fortalecer nuestra fe porque las pruebas vienen diariamente, están a la vuelta. Las pruebas están en los programas de televisión, las pruebas están en las visitas, en los amigos. En cualquier lugar puedes encontrarte con personas que un día creyeron y hoy ya no creen porque dicen de que la verdadera verdad les fue revelada. ¿Y qué dice la palabra? Si viniera un ángel del cielo y les revelara otra verdad que no sea la que nosotros les hemos hablado, sea anatema. Pero hoy nuevas verdades, nuevos argumentos vienen y nosotros caemos como con la cajita del jugo. He estado engañado toda mi vida. No, cariño, no has estado engañado toda tu vida. Has estado en lo que es correcto, pero ahora lo que es correcto se volvió malo. Lo malo bueno y lo bueno malo. En Lucas 18:8, Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta tan fuerte de parte del Maestro. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrán algunos que todavía defiendan lo que yo les enseñé, lo que dice mi palabra?
En estos tiempos tan difíciles necesitamos que nuestra fe esté afirmada en la palabra. Tu fe no es, no, yo lo creo porque es que así es, yo lo creo porque la palabra del Señor lo dice así en sus promesas, en el pasaje tal, en el versículo tal, en el contexto de tal, y tú sabes y crees en lo que sabes, en lo que has visto, en lo que has oído, porque eso es lo que predicas, eso es lo que realmente fundamenta tu fe. No podemos tener una fe ciega. La fe es por el oír la palabra de Dios. Confiamos en Dios, confiamos en lo que Él es, porque le amamos, porque creemos en Él y en lo que Él dice, en lo que dijo. Todo está dicho, escrito ya. Para nosotros la mesa está servida. El Señor espera de nosotros que nos pongamos las pilas en esto, que su iglesia salga adelante en medio de la prueba. A veces oramos para que Dios cambie los tiempos que están por venir y que no permita tanto mal, pero en realidad, la realidad es que estas situaciones deben venir, deben pasar. Jesús mismo predicó y profetizó sobre estos últimos tiempos, cómo debían de ser y cómo habían de venir. La palabra está dada, no le podemos decir al Señor que no lo haga cuando ya está escrito. Lo que necesitamos hacer en estas situaciones es fundamentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, evidenciar el nivel de fe que tenemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En vez de querer acusar a Dios o de querer torcerle el brazo a Dios para que todo este mal se detenga, oremos para que se haga su voluntad y podamos ser fortalecidos en medio de tanto mal y dar frutos dignos del sacrificio de Cristo. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos que nuestra fe esté fundamentada, necesitamos ser cristianos que lean la palabra, que entiendan, que prediquen la palabra de Dios, que la conozcan, que no conozcan la palabra porque otro se las predicó, sino porque el Señor me lo mostró, yo lo recibí, yo lo leí, la Biblia lo dice en tal pasaje, por eso lo creo, porque si Dios lo dice, así es, aunque mis ojos no lo vean, la Biblia lo dice y así es. Dios me lo ha prometido, esto es lo que Dios me ha enseñado. Hoy en día mucho se dice de que no debemos decir no y que no les debemos decir que no a los niños y que debemos usar otro tipo de lenguaje, pero Dios usó el no y dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dijo que no, lo dijo en su ley. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? ¿Recuerdan aquella historia que contó Jesús? El hombre que hizo su casa en la arena y el hombre que hizo su casa sobre la roca. ¿Cuál cayó y cuál no cayó? ¿Y cuál es la roca? Dice la palabra del Señor, ¿acaso no es Cristo? Y sobre el fundamento de la roca y sobre el fundamento de los apóstoles es que nosotros creemos. Hace falta leer. La Biblia dice en Apocalipsis: el que lee, entienda. Hace falta leer, hace falta palabra, hace falta búsqueda con el Señor para poder enfrentarnos a este mundo despiadado. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de tu palabra propicio, Señor, que nos alienta, que nos desafía, que nos quita del sueño, que nos despierta del sueño, que nos sacude la cabeza de todos los argumentos que nos están trayendo, que nos estamos creyendo con tanta facilidad. Por eso caemos en las falsas doctrinas, porque todo lo creemos. Ayúdanos, Señor, a pesar realmente en una balanza cuál sea tu voluntad, cuál sea tu palabra en estos tiempos tan difíciles. Adoptar una postura firme
en medio de las olas que traen todas estas ideologías y estas formas nuevas de pensar, para mantenerme firme en lo que he creído, en lo que me has enseñado, en lo que hemos sabido desde el principio, en las cosas que para nosotros han sido ciertísimas. Porque todo pasará, pero tu palabra no pasará. Ella permanece para siempre. No pasa de moda ni tampoco cambia con las modas.